Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. Vamos a continuar con aquellas tres parábolas que nosotros encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 15 y versículos del 1 en adelante. Y son las tres parábolas que son conocidas como las parábolas de la gracia. Y primeramente pues tenemos la parábola de la oveja perdida. En aquella pues en la que el pastor deja las otras 99 ovejas por ir a buscar a aquella que se le pierde, y luego cuando la encuentra pues se la pone en los hombros, le dice a sus amigos, a sus vecinos, y tienen una fiesta porque la encontraron. Luego está la segunda, que es la de la mujer que pierde la moneda o un dracma. Entonces esta mujer la encuentra, y cuando la encuentra ella le dice a sus vecinas y tiene una fiesta. Y en los videos anteriores yo mencionaba cómo en la parábola de la oveja perdida pues hay una fiesta en la que la celebran prácticamente solo los hombres. Y en la parábola de la mujer que pierde ese dracma o la moneda, hay una fiesta que la celebran solamente las mujeres. Bueno, ahora vamos a entrar a ver la parábola del hijo pródigo, que es la tercera parábola que se encuentra en este libro de el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15. Entonces, en esta parábola voy a tratar de hacerlo en tres videos diferentes, porque esta es considerada la parábola de las parábolas. Es la parábola en la que prácticamente Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, nos dan a entender en todo su esplendor el amor grande que Él tiene por nosotros cuando nos arrepentimos, la alegría que hay en el cielo, entre medio de los ángeles, por cada uno de los pecadores que nos arrepentimos. Y también nos enseña cómo fue aquel tipo de relación que había entre los publicanos, los pecadores, cómo el Señor era criticado por los fariseos, por los maestros de la ley. Entonces, vamos a ver lo que esta parábola nos enseña. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en uno de esos tres personajes que nosotros encontramos en esta parábola. Allí encontramos tres personajes. Encontramos el hijo pródigo, que es el hijo menor. Tenemos el hijo mayor, que siente un recelo después de que el hijo menor se arrepiente y regresa. Y tenemos al padre. Entonces tenemos tres personajes: el padre, el hijo mayor y el hijo menor. El día de hoy nos vamos a concentrar solamente en lo que es el hijo menor. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Está tomado del libro de Lucas, capítulo 15, y del versículo 11 en adelante. Y dice lo siguiente. Jesús continuó. Había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus asalariados. Hermanos, esta es la palabra de Dios. El día de hoy, como solamente vamos a hablar de el hijo pródigo,
nos vamos a quedar hasta el versículo 19. Entonces vamos a ver cierto contexto de lo que allí se da. Primeramente, como vemos, el hijo menor tiene una petición. Y la petición es que él pide al padre que le dé lo que él le corresponde. Entonces el padre decide dárselo. Aquí vemos el primer pecado que este hijo comete. Y el primer pecado que él comete es pedirle al padre la parte que a él le corresponde. ¿Y por qué es pecado? Porque prácticamente le está dando el mensaje diciéndole, ya quisiera que estuvieras muerto para tener derecho a los bienes que me van a tocar. Recordemos de que en el Antiguo Testamento, pues cuando nosotros encontramos los 10 mandamientos, nos habla de aquel mandamiento, ¿verdad?, de honrar a padre y madre. Y nos dice que pues el que honra a padre y madre pues tiene una larga vida. Entonces aquí nosotros vemos cómo este hijo está faltando a ese mandamiento. Además de eso, hay otra parte bien interesante que nosotros lo encontramos en la Biblia y lo encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 21 y versículos 18 al 21. Y lo que ahí nos dice, usted lo puede buscar después, por motivo de tiempo no lo voy a hacer. Lo que ahí nos dice es de que cuando un hijo deshonraba a un padre, prácticamente el hijo pues podía morir apedreado, ¿verdad? Apedreado tanto por el padre como por la comunidad, por la deshonra que había hecho. Entonces aquí vemos primeramente el hijo le pide al padre, el padre decide dárselo y, y el hijo se va. Luego la lectura nos dice de que después de un tiempo él juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Entonces hay que recordar que los bienes que se repartían en esa época no era dinero, sino que eran unos bienes, diríamos, en especias, ¿verdad? Un bienes que eran tierras, eran ganados, podían haber sido cosechas. Entonces el hecho de que después de un tiempo el hijo recoge todo lo que tiene y se va, eso significa o nos da a entender de que este hijo se tomó un tiempo para prácticamente pues vender todas esas propiedades, ese ganado, en una forma bien, diríamos, a precio bajo. Lo que decimos en español a veces lo remató, ¿verdad? Entonces vemos de que este hijo no solamente deshonra al padre con desearle que ya estuviera muerto para que le diera las cosas de él, sino que también no aprovecha todo aquel patrimonio que el papá había tenido de saber cuántas generaciones. Si vamos al libro en el Antiguo Testamento, encontramos cuando Josué reparte las tierras. Entonces cuando él las reparte, pues había aquello que se llamaba lo del patriarca, y era de que las tierras iban quedando prácticamente dentro de las mismas tribus. Entonces el hecho de que él la vende, la Biblia no nos dice a quién se la vendió, ¿verdad? Solamente que recoge todo y se va para otro lugar. Entonces el hecho que también nos dice que se fue para otro lugar lejano, eso significa de que este hijo también dejó, diríamos, a su tribu, dejó a Israel y se fue prácticamente para un lugar pagano. Entonces, no solamente deshonra al padre, malgasta el dinero que le dan, sino que también deshonra a su comunidad. Después viene y se encuentra en una calamidad tanto en el lugar que él vivía, que había una gran hambre, y la calamidad de que él ya había malgastado lo que tenía. Y dice que se apega a un hombre de esa ciudad, que se supone en este caso sería un pagano, entonces, y le pide trabajo, y le dan el trabajo de cuidar cerdos. Hay que recordar de que el cerdo era un animal impuro en el Antiguo Testamento,
por lo tanto, el ir a cuidar cerdo era uno de los peores trabajos que había. Y lo peor de todo es de que dice de que este hijo quería llenarse su estómago con las bellotas que comían los animales, pero nadie se las daba. Entonces, como ven, llegó de ser un hijo bien apoderado, ¿verdad? Una persona que se aleja del padre, cae en lo más bajo, de tal forma que ni siquiera la comida que le daban a los animales que eran, diríamos, despreciados por la comunidad, ni siquiera eso le daban de comer. Por lo tanto, este hombre había llegado a un punto bien bajo en su vida. Llegó a un punto que podríamos decir ya andaba comiendo tierra. Entonces, nos dice en el versículo 17 que finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Entonces aquí vemos de que este hijo, después que llega al fondo, ¿verdad? Que ya llega a lo más bajo de lo bajo, él recapacita. Y lo que lo hace recapacitar es pensar en el amor que aquel padre le tiene a él. Entonces él se recuerda de lo bueno y bondadoso que es el padre, ¿verdad? No solamente con él, sino que también con las personas que están alrededor de él. Entonces, este hombre dice, el hijo pródigo dice: bueno, voy a regresar a mi padre, le voy a pedir perdón y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él. Y así pues él decide regresar. Hermanos, si nosotros, ¿verdad?, estamos en una posición en que hemos llegado a un punto bien bajo en nuestras vidas, recordemos de que hay un Padre que siempre nos quiere y nos ama y nos está esperando. Lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión como la tomó este hijo pródigo y decir: bueno, voy a regresar a mi padre y decirle que he pecado contra él, ¿verdad? Que me perdone y que me vuelva a recibir. Entonces, con ese mensaje lo voy a dejar hasta el día de hoy, en que nosotros pues tenemos esa oportunidad. Lo único que tenemos que hacer es tomar esa decisión y hacer ese viaje, ¿verdad? Porque el hijo hace un viaje de regreso a donde dejó al padre. Entonces, si nosotros hemos dejado al Padre, que es Dios, ¿verdad? Entonces, y recapacitamos y decidimos acercarnos a Él nuevamente, recordemos que Dios está allí para nosotros. Hermanos, en el próximo video vamos a continuar con esta parábola de las parábolas, que es la parábola del hijo pródigo. Y en el próximo video nos vamos a concentrar en el Padre. Y en el tercer video nos vamos a concentrar en lo que fue el hijo mayor. Nuevamente, hermanos, muchas gracias por escuchar este video. Muchas gracias por acompañarme. Sigamos escuchando las indicaciones que nos dan los doctores, que nos dan las leyes civiles para estar lejos de lo que es este coronavirus. Nuevamente, muchas gracias, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.